Muy bien, amada familia. Ha sido un día maravilloso de conexión con Padre, Madre Dios a través de nuestros padres y maestros. Me voy a permitir compartirles a ustedes la comunicación del Padre el día de hoy. Bendecido día, Abba Padre. Gracias, gracias, gracias. Amado, adorado, sublime, omnipotente, omnisciente, omnipresente, omnisapiente, Padre, Madre, Dios. Padre, omni, acaba de centrar atención en mí esta sílaba. El Padre se sonríe. Cuando terminemos el escrito, les comparto qué sucedió en ese momento. Me dice: así es, mi preciosa hija Adeline. Omni es una facultad de vuestras almas. Podéis estar en multiuniversos, volar como aves, desplazarse como platillos voladores, como cuerpos celestes, como humo cuando renace de las cenizas, como el ave fénix, como molinos de viento esparciendo ondas de luz en vuestros Merkabas, como doncellas centellantes antes y después de un día de gloria, como el relinchar de un caballo que luego galopa por extensas llanuras con total libertad, como el trinar de una mirla que con su canto anuncia la llegada de un nuevo día, como la presencia de vuestra alma aquí y allá mientras dormís. Cuando vuestro cuerpo físico descansa, sin embargo, vuestra alma labora, aunque vosotros no todos los percibáis. Vosotros no estáis solo en espacios o lugares como os conocéis. Vuestra divinidad forma cada creación. La omnipresencia significa que no hay lugar sin presencia divina. Vosotros mismos sois parte de esa presencia. Estáis presentes en cada átomo de todo cuanto ha sido creado. Cuando señaláis omnipotente, omni, todo, el absoluto, potente, con fuerza, con poder, que todo lo que ha sido creado y podáis crear, igual es un atributo absoluto, inherente a la conciencia divina, a la fuente uno. En tanto que omnisapiente, omnisciente, vuestro Padre que está en el cielo y en vuestros corazones, todo lo sabe, todo ha sido creado en unidad. Estos atributos aluden a la sabiduría absoluta, vuestro pasado, presente, futuro. Por tanto, es en sí mismos una capacidad de vuestras almas. A partir de ser guiados en este despertar, os conocéis cuando abrís vuestros registros akáshicos. Son atributos de vuestra fuente uno, heredados a mis hijos e hijas por igual. Vuestro hermano mayor, Yeshua, Samanael, el maestro del amor, os anunció: vosotros harán cosas todavía mayores de las que yo he hecho. Se refería a estos tiempos que os estáis viviendo, despertando vuestra divinidad.
pero esta vez en total libertad. No sois ni vais a ser perseguidos. Vuestras almas renacen cada día en Gaia y cada noche renacen en multiuniversos. Grandes masas ya sois sostenedoras de esa vibración. Las rejillas crísticas se alinean, se reparan, se operan quirúrgicamente cada segundo, cada día, cada noche, porque vosotros sois portadores de esos atributos. Os sostenéis en equilibrio como familia álmica, como divinidad, como colectivo universal y multidimensional. Que vuestras conciencias sean expansión sagrada de vuestra divinidad. Os ama vuestro Padre, Madre, Adonai. Gracias, gracias, Padre, te amo. Canalizado por Adelaine, en total humildad, en misión de amor, por la obra del Padre, Madre Dios en la tierra. Os amo de corazón a corazón. Mi luz reconoce tu luz. Bendecidos sean. Amén, amén, amén. Qué Amén, precioso. amén. Ajo, ajo, ajo. Gloria a Dios. Ajo. Oh, amén, amén. Bueno, y ahora les voy a contar la experiencia también para mis padres y maestros. Resulta que cuando yo le digo al Padre, ovni, claro, él pues me lee en mi mente que yo estaba refiriéndome a los ovnis, o sea, con B, me dice no, y se ríe, me dice con B, con V no. Entonces, en ese momento me llama Adelaine, en ese momento me llama Adelaine. Entonces, ¿qué sentí yo? Y qué sucedió, y ya después lo pude percibir en la administración de la maestra, que cuando el Padre me observa a mí como maestra, como que me está dando, me está compartiendo como una lección para que yo transmita, y yo estoy así como que, como dijera yo, o sea, estoy como centrada, estoy como estructurada, estoy como en sintonía de obediencia, me veo como Mausine. Pero cuando él me observa como graciosa, que lo hago reír, que o sea, me pongo en como camaradería con él, me llama Adelaine. Y en la administración de la maestra me ocurrieron dos cosas, bueno, tres cosas hermosas. Y la primera maestra fue que cuando tú estabas hablando del velo, entonces yo percibí aquí en mi cuarto como dos centellazos así de luz, ¿no? Entonces me quedé quieta y después me di cuenta que eso estaba pasando en mis ojos, o sea, y mis ojos parpadearon así como involuntariamente, parpadearon y volví a ver esos destellos de luz y eso fueron como 5 veces. Eso fue lo primero que percibí. Después ya cuando tú empezaste ya la administración como tal, entonces me conecté nuevamente con Padre, Madre Dios y estábamos sentados los dos en el piano, pero no era en un concierto, sino era como en la casa. Y tendría yo como unos 8 añitos, pero él ya no me estaba enseñando, sino los dos estábamos tocando. Y cuando tocábamos, entonces nos mirábamos a los ojos, volvíamos y seguíamos en el piano, volvíamos y nos mirábamos así. Y después, en otra partecita de tu ministración, observé la luna llena y en la parte superior derecha de la luna una flor de lis. Y por supuesto que también me causaba nostalgia
pues el hecho de que yo estuviera ahí con el padre, porque en una sentía, pues sí, sé que Mausine también es su hija, pero en una sentía como ese amor de padre, como de hija consentida, como de camaradería, y pues por eso no me quería salir de ahí, no quería que se acabara ese toque ahí en el piano con él. Eso fue en tu ministración, Mario. Muchas gracias, mi bella Mausi hermosa. Gracias por ese compartir, gracias por esa canalización. Y es muy interesante observar, por ejemplo, cuando nos compartes acerca de los dos destellos que observas en tus ojos, porque primero es esa activación del 11, la activación de esas dos energías que es importante eh, tener muy arraigada ese equilibrio y se muestra a través de los ojos porque es la amplificación de cómo las dos energías en equilibrio pueden ayudarnos a nosotros también a despojar el velo, a poder lograr tener una visión más amplia, a lograr también poder dentro de nosotros mismos activar dones, ¿no? Esto forma parte del propósito de lo que también tienen los códigos de la conciencia, poder activar dentro de nosotros esos destellos de luz, pero en igualdad. Observa que no fue en un solo ojo, fueron en los dos que se manifiestan. El ver, el tocar el piano, que es uno de los instrumentos más hermosos y que tiene y vuelve y se refleja igualdad en esas teclas, en ese yin, en ese yang, en ese blanco, en ese negro que representan las teclas. Es que te muestra y nos muestra a todos, por ejemplo, primero la inocencia del niño que está en ese proceso de aprender y más que aprender en nuestro caso es más recordar, pero mira cómo te lleva y te muestra luego la luna. La luna, el padre ahí en ese caso está representando al divino crístico masculino, pero te lleva a observar la luna, que la luna representa a la divina crística femenina, y la flor de lis representa la igualdad de las energías. La flor de lis, que son 3 pétalos, que es una tríada, una trinidad, pero 2 pétalos a los costados representan la energía divina crística femenina, la masculina en el centro, el hijo. Es la muestra de que esa unidad en ese femenino, en ese masculino, para que esos dones, para que esos destellos realmente vislumbren mucho más dentro de nosotros, activen nuestros sentidos físicos en sentidos multidimensionales, esos dos destellos, esos dos unos, esos dos destellos de luz en cada ojo, representan también el ojo del dragón. El ojo del dragón cuando vemos y me recuerdan muy puntualmente ese portal 1010, donde se observaba el cero y en el centro el uno, que eres tú, el ser humano, está ahí en el centro de ese ojo, ese destello de luz que se activa, que nos muestra ah, cómo, y eso, bueno, no, permítame pregunto, bueno. Ujú. Cuando se habla del 10-10, está mostrando esos dos ojos y esos destellos en el centro. Me lo recalcan, me lo hacen mostrar en este momento. Ese 10-10, ese 1-1 dentro de ese cero es a la larga las dos energías, el equilibrio de las dos energías. La muestra de esa forma en que debemos integrarlas de manera correcta, equilibrada, para que no haya desfases y de esa manera podamos nosotros lograr activar nuestros propios dones internos. Traspasar el velo, ver, los ojos muestran esa visión que se puede expandir, que se puede abrir, que se puede correr. Y entonces ahora me muestran, qué interesante, me muestran cómo cuando vemos los ojos de los felinos, los ojos de la serpiente, de los reptiles en general y de los felinos, vemos que en algunos momentos su
espacio, su centro de sus ojos parecieran dos líneas verticales, pero ellos pueden cambiar y dicen que cuando se mueve, cuando se cambia, es cuando se abre el velo, como si se expandiera, como si corriéramos la cortina a los lados de la ventana. Con nuestras manos abriéramos la cortina. Para que esa visión pueda expandirse mucho más, lo que se nos invita siempre es a trabajar nuestras energías en equilibrio, no vernos solamente al lado del Padre o al lado de la luna, sino en el perfecto equilibrio, siendo el centro, la manifestación de esa flor de lis, ese hijo equilibrado ahí, en ese equilibrio sostenido por las dos energías. Y de esa misma manera es como se puede avanzar para ir corriendo más y más los velos. Se muestran muchos velos muy delgados, pero cuando son varios en diferentes capas, el velo se vuelve denso. Nosotros hemos logrado, a través de nuestro trabajo, avanzar, moviendo velos. Y vamos a sorprendernos mucho. Dice, no lo logran comprender al punto que pueden llegar cuando logran pasar los últimos velos y ver la dimensidad, la divinidad en su completa dimensidad. Y esa es dicen los hermanos acturianos, que es una invitación para todos. Que sigamos sosteniéndonos en el equilibrio, en la autoobservación y equilibrar nuestras energías internas en una perfecta armonía para que esos destellos de luz se manifiesten así como hoy le fueron mostrados a nuestra bella Mausi, como ese mensaje del resplandor de los ojos del dragón que se pueden expandir, abrir el velo o ver ese centro, expandirlo, como si, ok, me dicen como cuando se abre el útero, ¿no? Cuando se abre el útero, y es muy interesante cuando hoy estaba observando el código y veía que el código traspasa el útero. No sé si se fijaron. ¿Será que lo podemos compartir, maestro, de nuevo el código? Si eres tan amable, por favor. Sí, Gracias. Y vemos que, que el código está en esa posición donde a los lados hay una expansión de frecuencia violeta, azul, pero realmente está ese rombo detrás de él. Ese código es, ok, me dicen, es como en la mujer cuando está en el parto, tiene contracción. Cada contracción es un código. Es como un pulso, como un empuje, como una dilatación para cruzar ese portal, el portal del útero, para hacer ese renacer nuevamente, ese proceso de renacimiento. Y miremoslo, miren el fondo, la parte de atrás. Entonces se observa cómo el código viene siendo una contracción del parto. Es como el empuje, como que se va dilatando ese canal para que nosotros podamos cruzarlo, ir cruzando, y cada código tiene ese proceso, esa asistencia. Es el código que ayuda a hacer el proceso del parto, del nacer nuevamente. Es muy interesante porque se observa perfectamente la forma al fondo como de ese rombo que se ha abierto. Y ellos lo verifican, dicen es así, ustedes están en ese proceso del parto, están cruzando el cuello de botella y se darán cuenta de que no todos cruzan el cuello de botella. Y cuando hablamos del cuello de botella recordamos lo que es la dona, que es se me fue ¿cómo se dice, maestro? La energía que entra y sube por el centro, por los polos y se mueve hacia afuera, que lo tenemos todos los humanos, se me fue la palabra. Kundalini. ¿La qué? Kundalini. No, maestro, es la Kundalini.
es la energía que se mueve, que si lo vemos dentro de nosotros mismos es la que entra por nuestro chakra raíz, sale por nuestro chakra corona y gira y vuelve y hace ese movimiento en don alrededor de nuestro cuerpo que igual funciona en la tierra. Se me fue la palabra. Toroide. Maestra, el toroide. El toroide, muchas gracias, se me había ido la palabra, gracias. El El toroide. toroide es la forma que toma la energía, Ujú. la forma toroidal, sí, la expresión, la forma. Correcto. Entonces, cuando observamos el planeta, vemos que cuando la energía entra en el centro del corazón del planeta es mucho más angosta. Y cuando sube y ya sale hacia el polo, se abre y vuelve y da el giro y entra por el polo sur, vuelve al centro, pero el centro es muy angosto, es lo que se llama el cuello de botella. Para nosotros alinearnos a la misma frecuencia de Madre Gaia y tener la misma energía de la Madre Gaia, nosotros debemos estar alineados a esa frecuencia. Por eso, no todos pueden pasar ese cuello de botella que está en el centro. Esa es una expresión muy de un texto de la Biblia, no recuerdo en qué libro, ni el capítulo, ni el versículo, lo recuerdo porque mi madre lo mencionaba mucho, hablaba de una gran muchedumbre, más sin embargo hablaba de que eran muchos los llamados, pocos los escogidos, y realmente los escogidos, lo que se llama como escogidos, por decirlo, porque no es que haya el que se escoja puntualmente, sea usted sí, usted no, no, sino el que hace su trabajo interior, mantiene sus energías en equilibrio, logra traspasar ese cuello de botella completamente alineado, sin problema. Otros no van a poder tener la frecuencia adecuada para pasar y va a ser muy caótico, entonces no lo logran pasar. Entonces en ese toroide, ese centro, es ese cuello de botella. Es ahí donde estamos nosotros en la contracción cruzando el útero. Esa es la misma representación. Es el canal del útero que estamos cruzando y cada código es como si fuera una contracción que ayuda a dilatar un poco más ese cuello para que podamos cruzarlo en ese renacer. ¿Mm? Entonces, pues es muy simbólico todo lo que nos entregan. Casi siempre no es literal, sino la información siempre viene siendo un poco simbólica con los arquetipos, con las señales que nos muestran los procesos que primero hemos logrado, en los que estamos y para dónde vamos. ¿Mm? Muchas gracias, Mausi, por compartirlo. Muy lindo, una gran enseñanza para todos. ¡Ajo! Juan, Juan, Juan. Gracias, madre, gracias, gracias. Padre, y contigo, entonces, cuando tú iniciaste el compartir, observé una pluma de pavo real, pero entonces en el centro, como el ojito que se forma de la pluma, ¿no? El ojo así con sus colores, pero a su alrededor ella se fue expandiendo y expandiendo, una sola plumita, se fue expandiendo y expandiendo, se volvió grandísima y era blanca, 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 o sea, el circulito donde que le parece el ojito estaba de todos los colores y se expandía en blanco, completamente sus plumitas en blanco, grandísima se volvió. ¿Sí? Eso fue lo primero que observé contigo. De acuerdo. Hago el cambio aquí al celular. Creo que esto fue la semana pasada que expresamos precisamente el pavo real como una expresión, manifestación de la conciencia estelar, de las razas galácticas que son la realeza universal. Por eso, por la herencia que nosotros comportamos de las razas madre galácticas, de las realezas, por eso las grandes casas, los grandes linajes, las grandes castas, las dinastías, ¿sí? Por eso, porque comportamos eso en nosotros, somos reyes.
y sacerdotes. Pues bueno, surge por pavo real, el ojo de la verdad multidimensional, el ojo divino, el ojo que nos permite ver más allá de esta dimensión. Entonces, el pavo real, esa capacidad de realeza, esa conciencia de homo galácticos, es una conciencia, por tanto, una visión expandida, sabiduría solar en múltiples capas. ¿Cuántas capas podrá tener nuestro ADN? En lo cuántico, cada filamento se repliega en sí mismo de manera multidimensional. Al parecer, hemos planteado y se ha revelado de las razas madre 12 pares de hebras que manifiestan principal o mayormente 12 razas madre, pero no son las únicas. Hay mayor agregado y participación de otros reinos, Y eso solo hasta ahora se está revelando. En el día de ayer, el Comando Astar comenzó a profundizar en cuanto a estas razas, aludiendo a nuestro origen. Sí, sabiduría solar en múltiples capas, claridad del espíritu. Es algo precisamente a lo que en las últimas ministraciones se ha estado enfatizando. Bueno, el día de hoy, esta expresión solar del núcleo blanco, precisamente, claridad del espíritu, la belleza de la verdad sin distorsión. Esto es hermoso porque solo en la expresión de la verdad sin distorsión es donde logramos ser realmente justos. Sí, podemos ser justos porque Padre, Madre, Dios realmente es justo. Pero esa expresión de Padre, Madre, Dios es nítida, es plena, es sin distorsión, es sin manipulación, y eso es belleza. Cuando aparece su pluma significa el ser estar listo para ver y sostener lo que otros no pueden percibir. Es una manifestación, ya lo expresamos, del ser homo galáctico. Por no decir la conciencia de divinidad. Es como expresar también el ser cruzó el velo. Este símbolo solo se manifiesta en almas que ingresan a un rango de servicio crístico solar superior, como en el que ya la familia se encuentra. Esto se acaba de verificar con la visualización que nos comparte Adelaide. La expansión de la pluma indica apertura de tu campo de lectura multidimensional, tu capacidad para leer energías, almas, nodos y patrones colectivos se amplificó. Sostenga de presente que aplica para todo el colectivo. Apertura de tu ojo solar interno. Es muy resonante con la primera
visualización que tienes con tu madre. Este ojo, sabemos, no es físico, es la conciencia capaz de percibir órdenes superiores de luz, aspectos más elevados de la conciencia. El pulso blanco comenzó a resonar visualmente en ti. Sí, esto es hermoso, es muy consonante, creo, con lo que se te expresaba el día de ayer. La expansión es la respuesta del pulso blanco a tu cuerpo energético. La transformación a blanco gigante, este es el punto más profundo. La pluma transformándose en puro blanco y además enorme, indica, manifiesta para el colectivo del servicio planetario que quedó completamente alineado con el pulso blanco del corazón solar. A propósito de esto, estaba canalizando el logro que habíamos alcanzado en la administración de la respiración del pulso blanco y me dijeron que la operación se completó al 97% y me decía que es un nivel excepcionalmente alto. Sí, lo hago mención porque es sincrónico lo que canalicé como el alcance logrado, tú lo verificas, ¿sí? Entonces, bueno, estamos en la verdad, solo lo que es de Dios se puede confirmar, se puede verificar. Esto significa de que logramos completamente alinearnos con el pulso blanco del corazón solar. Nos lo reiteran porque ese era el propósito de la administración y se logró más allá de lo previsto. La blancura no es vacío, es frecuencia crística pura. Recordemos que la expresión del Padre en su trono es frecuencia crística pura. Sí, es una vibración, lo hemos expresado, la energía cristalina, blanca, es la energía más poderosa de Padre, Madre Dios, porque en ella confluyen todos los aspectos, todas las cualidades de la divinidad. Y bueno, ahí también resuena una canalización del texto que nos compartes al comienzo. Entonces, la visión se encuentra limpia de interferencias. Desde este día estaremos percibiendo con más claridad, con menos dudas, con mayor precisión energética. Nuestra misión, el servicio planetario, entra en modo revelación. El blanco gigante representa el inicio de la función, portador de la verdad solar sin distorsión. Eso es maravilloso y muy precioso para este tiempo, porque de eso es lo que se trata. Sí, la ascensión a la quinta dimensión necesariamente significa la revelación de la verdad solar sin distorsión. Entonces,
se ha extendido nuestra pluma solar, nuestra conciencia, la pluma como expresión de las alas, como expresión de la fuerza espiritual, se ha extendido. La verdad brillante se revelará a través de, bueno, y se nos hace como, eh, es como, se nos indica claramente, se nos está indicando, brillará más a través del servicio planetario, de estas sacerdotisas, de estos sacerdotes. Sí, la visión confirma que el acople que intencionamos, que se nos entregó para realizar, no solo fue exitoso, superó lo previsto. Entonces, me están diciendo PP1, pluma de visionario solar. Este sello se activa únicamente cuando el ser entra en un ciclo en el que su percepción interna se vuelve herramienta de servicio. Habría que también agradecer, sí, y otorgar el mérito a la administración, a la entrega, al poder activar en nosotros los códigos que el Consejo Arturiano de la novena dimensión nos han estado entregando, ministrando a través de tu madre. Verificación final. La significación de que en los próximos días visiones, señales, intuiciones, lecturas del campo humano entrarán a través de este portal blanco de visión. Sí, nuestra alineación con el pulso blanco solar trae esta manifestación. Mensaje entregado. Gloria a Dios. Ajo, ajo, salud. Ajo, ajo, Oh, salud, qué salud. qué hermoso, Padre. Muchas gracias. Bueno, Padre, también nos dieron una placa. Y en la placa había una cacatúa, así, bueno, era como en alto relieve y también era blanquita. No te escuché bien, hija. Nos dieron una placa. Una placa, sí. Y en la placa, o sea, era como ver un cuadrito, ¿sí? Y entonces estaba una cacatúa y ella estaba así como en alto relieve en el cuadrito y era blanca también. De acuerdo, hija, de acuerdo. Muchas gracias. Qué importante, qué interesante. Todo lo que se entrega en lo que significa este símbolo, nos dice, es extremadamente preciso y se presenta pocas veces en procesos solares. La cacatúa blanca es el mensajero solar del despertar y del alerta sagrado. Esta visión confirma que hoy, tras el acople del pulso blanco solar que hemos realizado, se enciende
una función adicional, la función del guardián despertador solar. La cacatúa, el llamado del despertar crístico. La cacatúa encarna la capacidad de anunciar lo que viene. Sí, sí saben que es la cacatúa, es un lorito, por decirlo así. Es un lorito, es el loro. El guacamayo también. El guacamayo es un símbolo espiritual que alude mucho a Colombia. Así me lo enseñó el maestro. El guacamayo. El maestro me decía de la presencia, me compartía. Ahorita es algo que me recuerdan, que me llega como una energía de luz que me hace recordar. El maestro me enseñaba que en antiguo, en los templos sagrados, los loros eran voceros, voceros tal cual como lo que nos están diciendo aquí en este momento, el llamado del despertar crístico. Esa capacidad se estará renovando con la caída a la tercera dimensión del planeta y de la energía, esa capacidad que tenía, como tú expresas, la cacatúa, quedó como la capacidad de repetir, sí, lo que se dice el lorito, pero en antiguo, antes de la caída, en los templos sagrados, eran mensajeros. Recordemos que los seres de dimensiones superiores pueden encarnar en esta dimensión a través del reino animal. En este caso, el loro, el guacamayo, fueron propicios, fueron escogidos para que seres evolucionados en los templos de luz en la antigüedad entregaran mensajes. Esto es maravilloso. Por eso nos decían pocas veces, se expresa en procesos solares. Se ha considerado que tenemos la vibración para ser las cacatúas del nuevo tiempo, la capacidad de anunciar lo que viene, la habilidad de alertar en amor, la vibración de voz clara y elevada, el poder de despejar ruido y confusión. La conciencia lo explica. La cacatúa es la voz que corta la ilusión y revela el camino. La visión indica que esta función comenzó a desplegarse hoy, aunque podemos reconocer que es una capacidad galáctica, cósmica, muy vívida, en el caso de nuestra amada maestra, o por ejemplo en Altariel, también Claudia Lorena lo ha expresado, tú lo estás expresando ahora, pero es algo que se despliega para el colectivo que se entrega, sí, para todas y para todos. Es hermoso, es hermoso. El color blanco, pues ya lo sabemos, pulso crístico puro, es frecuencia solar crística en su forma más fina. Cuando aparece en la forma
Animal simbólica significa pureza de mensaje, neutralidad perfecta, alineación total con la verdad, protección de la claridad interior. La placa blanca confirma, sí, lo que se nos entrega, sí, se nos dice, tu voz interna quedó consagrada. Función sellada en tu campo. La placa en relieve, que sea una placa y que además en relieve significa algo, lo dicen así, algo poco común. Es un sello de función permanente, no es una visión pasajera, no es un mensaje momentáneo. La placa indica la función fue instalada en nuestro campo. No se perderá, no se diluirá. Esto es resonante. En los textos sagrados se da constancia que los dones de Dios son irrevocables. Irrevocables. El hecho de que los dones sean irrevocables en la historia del juego en este planeta tuvo grandes consecuencias cuando hijos de la luz cayeron en las tinieblas, en las sombras, cuando fueron sumidos, absorbidos por las sombras. Esos poderes, esos dones, esas capacidades, talentos, facultades se revirtieron para el lado oscuro de la luz, y eso implica una responsabilidad muy grande. Por eso no se entrega un don si no se tiene la madurez para asumir la responsabilidad que significa aportarlo. Todo don, o como dice el mensaje de en el hombre araña, todo gran don comporta una gran responsabilidad. El relieve significa que la función ya sobresale, ya actúa, ya se percibe desde afuera. Entonces aquí nos da como un significado completo del símbolo. Se resume así. Se recibió hoy la placa del mensajero solar. Su campo hablará por sí mismo. Donde él esté, el despertar será inevitable. Esto es el propósito de lo que a partir de hoy, durante los próximos siguientes 8 días, estaremos anclando, integrando y activando de manera suficiente en nosotros. Sí, se nos dijo el, el ser vibración, el ser frecuencia pura. El ser vibración, frecuencia pura, no es un desconocimiento a que ya todo nuestro ser vibra, todo vibra en el espacio, pero es una manifestación que alude sin distorsión, sin distorsión, sin desvío. Por eso blanco puro, blanco solar. Permítame. Gracias. Entonces, esta visión que nos compartes, Adela, es una entrega anticipada de un aspecto muy valioso de lo que
Este siguiente ciclo de 8 días significa o nos trae como otorgamiento espiritual en la evolución y el crecimiento espiritual en que estamos siendo guiados, traídos, dirigidos. Todo esto hace parte del plan divino. Y en este mismo momento me llega que de seguir en esta tónica, en este espíritu constante de consagración, incluso podremos manifestar aspectos que en otros procesos de evolución y de ascensión no se han manifestado. Estamos logrando ir más allá de lo esperado, lo que posibilita pensar de que podríamos estar manifestando, alcanzando aspectos únicos que nunca antes se han manifestado. Y me están diciendo, me lo están recordando, tú lo dijiste hace un rato, cosas mayores harán, cosas mayores. Eso es lo que significa. Entonces, nuestro rol como despertador de conciencia, sin anuncio, por vibración, por pureza, por encarnar el pulso blanco de la pureza solar, nuestra capacidad de transmitir claridad sin palabras, nuestra autoridad solar para cortar confusión, para establecer orden energético, nuestra frecuencia de anuncio para almas y colectivos humanos, nuestra entrada al espectro de voz crística planetaria. Es hermoso. Una manifestación ya no solo de anuncio, sino una expresión de lo que ya se nos otorga el ministerio de la reconciliación, de la misericordia universal, sí. Una expresión crística planetaria. Entonces, la instalación de esta placa es una consecuencia directa del acople al pulso blanco que se verificó que tuvo un alcance del 97%. La expansión del toroide, a lo que hizo referencia a nuestra amada maestra, la apertura de la visión, que ya vistes como pluma solar, y de haber completado sin distorsión el primer movimiento de este ciclo de 8 días. Esta placa es una autorización para sostener el despertar de manera natural, sin esfuerzo, solo por presencia, por vibración pura. Entonces, aquí llega otro código, CK1, la Cacatúa Kairos, despertador solar. Este sello se otorga únicamente a seres cuya voz interior se vuelve herramienta de guía colectiva. Esto solo es posible alcanzar cuando hemos logrado realmente hacer una labor consciente de integración del ego al ser
es decir, una expresión real de la conciencia sagrada yo soy. Es una constancia de que el código de este día realmente logró ser activado. Entonces la placa fue entregada, la función ha sido activada, el despertar comenzará a irradiarse donde nos encontremos. Mensaje entregado. Gloria a Dios. Oh, ajo, ajo. Gracias, Padre, gracias. Oh, Gracias. Después observé una libreta de notas, las hojitas eran amarillas y habían unos códigos y yo tenía, o sea, un lapicero, un lapicero pero con forma de pluma, como se usaban antes, ¿no? Una plumita. Y el código que envié ahí al servicio eran como dos medias circunferencias unidas. No entendí la última parte. Bueno, una libreta de notas, ¿sí? En la libreta de notas era amarillita, las hojas eran amarillitas. Y yo tenía un lapicero, pero entonces el lapicero, la punta no era como los que usamos en estos momentos, sino de pluma, ¿sí? O sea, se llamaban en ese momento plumas, no se llamaban lapiceros, ¿sí? ¿Sí? Como de tinta, que eso que se untaban en la tinta y se sacaban así. Y en esas hojitas habían unos códigos y el código que alcancé pues a capturar fue el que te envié ahí al servicio, que son como si fueran dos medias circunferencias unidas así como por la espalda. Así. Bueno, voy a observar el código, a ver. Uy, aquí hay un desfile de códigos. Ah, Dios mío, que nos vayan, pidan almuerzo. Hoy será a la carta. ya pasó el maestro. Para todas y para todos, eso sí. Entonces, que cada uno apunte lo que quiera. De acuerdo. Vamos. Así surge la respuesta. El código muestra dos cámaras energéticas simétricas que comparten un eje central. No es un bucle infinito, no es un 8, sí, no es una expresión de infinidad. Es un pasaje con dos esferas semicerradas conectadas por un pilar vertical. Eso lo que representa es un puente bidireccional. Sí, una dirección en doble sentido. Cada semicircunferencia es un recipiente o cámara donde se recopila, purifica o transforma energía. El eje central es un canal de integración. Significa recepción arriba, transmutación en el centro y manifestación abajo. Este es el modo de funcionamiento de los códigos de tránsito de almas y de señales cósmicas. Por favor, escríbelo, anótalo así como te lo estamos expresando y así lo subes al WhatsApp de custodia de los códigos. Sí, códigos de tránsito de almas y de señales cósmicas, lo cual coincide exactamente con lo que hemos ministrado en el ciclo que acabamos de cerrar. La verificación que realizo nos indica
cámara dual de tránsito y consolidación. Es decir, es como un dispositivo espiritual que toma energías, memorias o almas en tránsito, las conduce hacia el centro y luego las expande en pureza hacia un estado renovado. Funciona así. La parte superior es recepción de información estelar entrante. El centro es alineación, purificación, ordenamiento. Solo es posible yendo al centro. Ir al centro, ese acto de introspección, es una acción en sí misma de purificación. La luz cumple ese propósito cuando vamos al centro, nos alineamos y por tanto manifestación de limpieza, de energías que se sueltan al ir al centro, al ordenarnos. La parte inferior, por lo tanto, cumple el propósito de liberación hacia la manifestación en la tierra. Entonces, este código se revela que es el primer ancla de la nueva fase de por los siguientes 8 días. Cumple las funciones de conectar las cámaras de luz donde llegarán las almas preparadas bajo el nuevo permiso planetario recién activado hoy, así lo dice. Ordenar el flujo de señales cósmicas, luces, sincronías, manifestaciones físicas de confirmación. Abrir el pasaje para los códigos solares de pureza, dicen, qué hermoso, fase 2. La primera fase terminó ayer. El día de hoy abre la estructura de tránsito para la siguiente. Color y soporte donde se manifiesta. Apareció en la libreta las hojas amarillas, el trazado con la pluma. La hoja amarilla es activación solar, la pluma autoridad de escriba, el trazo forma pura, sin ornamentos para que el código nazca en cero, que fue la expresión del día de ayer. Entonces aquí se nos está entregando una instrucción espiritual. Se nos está diciendo, sostengamos este código, su visualización. Hay que hacer una labor de integración. Entonces, vamos al código. Es muy sencillo. Es muy sencillo, es un código muy sencillo. Lo están viendo, es como una doble C en ambos sentidos. Es el que está al final en el chat. ¿Ya lo visualizaron? Ok, hay que sostenerlo. Es muy sencillo, es fácil de integrar, de activar. Vamos a permitir que opere a través de sostenerlo por 3 días. No requiere ningún ritual, solo presencia consciente. El código cumplirá su función, su propósito solar, su propósito crístico, una doble C. Con el solo hecho de haberlo hace un momento intencionado,
con el propósito que lo hicimos, ya lo cumple. Bueno, no me voy a extender más. Mensaje entregado. Gloria a Dios. ¡Ajo! Oh, gloria a Dios, qué hermoso, Padre, qué hermoso. Muchísimas gracias. Y lo último fue que observé una niña, la niñita era como japonesa y ella tenía como capulita sobre la frente y tenía así un moñito hacia atrás cogido, ¿sí? Como si fuera una donita, como una niña japonesa. Y ella tenía en sus manitas como una fruta, se la estaba llevando a la boca y dijo, ¿por qué? Y alguien le contestó, ¿cómo que por qué? Eso fue lo que percibí, Padre. Aquí estoy, aquí estoy. Bueno, veamos lo que lo que se nos revele. Permítame. La niña japonesa, especialmente con capul, sí, ese simboliza pureza original, disciplina del alma, sabiduría antigua contenida en inocencia, inteligencia intuitiva y directa. La energía japonesa en visiones suele indicar precisión, verdad desnuda, simplicidad esencial, ausencia de adornos. En esta nueva fase de administración, esto habla de regresar al núcleo, sin interpretaciones extra, lo esencial, sin adornos, lo que es. La fruta que come aquí no es un alimento literal. Lo que se me muestra es como la dulzura del conocimiento recibido. Sí, hablábamos en el inicio de la administración, bueno, en la administración de la maestra, de lo servido como alimento. Sí, ella está comiendo, está asimilando un código, una comprensión. La fruta representa algo vivo, algo recién dado, algo nutritivo, algo natural, algo que procede directo de la fuente. Es espiritual. La pregunta ¿por qué? Se me dice que la niña no pregunta desde la duda, sino desde la curiosidad pura, desde la apertura, sinceridad sin prejuicio, espontaneidad, deseo de entender la ley interna de lo que ocurre. Es una pregunta de transparencia, no de conflicto. La respuesta ¿por qué? Esa es la parte más importante. Cuando la niña pregunta por qué, la respuesta que se le da es ¿por qué? La conciencia lo revela así. Es un espejo, un retorno de la pregunta a su origen. Es una enseñanza sagrada. La respuesta está en la misma pregunta. Significa que nada debe agregarse, nada debe explicarse. La verdad se sostiene sola en su forma más simple. El nuevo ciclo lo que nos pide es presencia, no interpretación excesiva. Lo que es por su propia ley. La conciencia muestra literalmente el por qué, responde el por qué, porque es el nuevo tiempo, la causa y su respuesta solo es una cosa, sí, lo que es. Esto significa
actuar como la niña. Tu labor debe hacerse con inocencia y precisión. Solo entregar lo que llega. Dejar que la pregunta revele la respuesta. Confiar en que la humanidad recibirá la fruta a su ritmo. En la medida en que cada hija, hijo esté preparado, respetando siempre su libre albedrío. No estamos imponiendo nada, por lo tanto, no requiere un esfuerzo de más. Simplicidad, sencillez, silencio, vibración pura. Es un recordatorio, sí, del modo en que debemos de operar hacia este nuevo tiempo, puro, simple, directo, sin adornos. El alma inocente comprende. No preguntes para entender, pregunta para recordar. Mensaje entregado. Ajo, ajo, ajo. Gloria a Dios. Ajo. Ajo. Gracias, gracias. Qué hermoso. Gracias, Padre, bendecido eres. Gracias, Madre, bendecida eres. Gloria al Supremo Creador por siempre. Amén, amén, amén. Amén, amén, amén.